Ella creía que su matrimonio era perfecto, hasta que un error con un hombre de su pasado cambió todo. Al confesar su infidelidad, la respuesta de su esposo fue tan devastadora que destruyó su familia. Lo que ocurrió después sorprenderá a cualquiera. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Sarah y durante 10 años viví convencida de que mi matrimonio con Tom era perfecto. Juntos habíamos construido una vida basada en amor y confianza, superando desafíos que parecían inquebrantables, problemas financieros, largas jornadas de trabajo y las noches sin dormir tras el nacimiento de nuestros 2 hijos. Tom era mi apoyo en todo, un esposo presente y un padre dedicado. Siempre encontraba tiempo para una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto de amor que hacía que todo valiera la pena. Sin embargo, en los últimos meses, algo cambió. Al principio eran pequeños detalles, las largas horas en el trabajo, las excusas sobre reuniones que se extendían y su mirada, que ya no buscaba la mía con la misma calidez de antes. Traté de no darle importancia. Me decía a mí misma que estaba bajo presión, que hacía todo esto por nuestra familia, pero cada noche que pasaba sola en la cama, esperando o intentando encontrar alguna señal de su antiguo yo, la duda crecía dentro de mí. Una noche en particular se quedó grabada en mi memoria. Estaba sentada en la cocina, sosteniendo una copa de vino, mientras el reloj marcaba las 11:30. Los niños dormían en sus habitaciones, y el silencio de la casa solo hacía más profundo mi sentimiento de soledad. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, sentí una mezcla de alivio y miedo. Tom entró con su abrigo en la mano, sus ojos evitaban los míos. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, intentando sonar casual. Largo, respondió con un suspiro. Me acerqué y traté de tocar su brazo, pero se apartó con suavidad. Estoy agotado, Sarah. Hablemos mañana. Esa noche, mientras miraba el techo oscuro de nuestra habitación, supe que el mañana nunca llegaría. Cada intento de conversación terminaba en evasivas. La distancia entre nosotros no era solo física, sino emocional, como si un abismo invisible se abriera bajo nuestros pies. Con cada día que pasaba, él parecía estar más lejos, y yo más atrapada en mi incertidumbre. Intenté confrontarlo otra vez. ¿Todo está bien entre nosotros?, pregunté una noche después de la cena. Tom apenas me miró. Claro que sí, respondió rápidamente antes de levantarse y salir al estudio con la excusa de revisar unos correos. Sus palabras no lograron calmarme. Sabía que algo estaba pasando, aunque él se negara a admitirlo. El vacío que sentía se hizo insoportable. Ya no sabía si el problema era él, yo o algo más. A veces pensaba que había otra persona, otras que simplemente había dejado de amarme. Pero lo que más me asustaba era que yo también empezaba a sentirme diferente. En medio de esa soledad y dudas, mis pensamientos comenzaron a desviarse hacia lugares que nunca imaginé explorar. Una tarde, mientras Tom estaba en una de sus tantas reuniones interminables, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Lucas, un viejo amigo de la universidad. Hacía años que no sabía de él, pero ver su nombre en la pantalla me trajo una oleada de nostalgia y algo más, una emoción que no supe definir en ese momento. Siempre habíamos compartido una conexión especial, una chispa que nunca se convirtió en nada más por respeto a nuestras vidas. Sin embargo, ese mensaje parecía abrir una puerta que yo no estaba preparada para cerrar. ¿Cómo estás, Sarah? Hace mucho que no hablamos. Estuve pensando en ti. Solo esas palabras fueron suficientes para encender algo dentro de mí, una sensación de ser vista, de ser importante para alguien. Le respondí, y lo que comenzó como un intercambio casual se transformó en una conversación más personal. Me preguntó por mi vida, mi trabajo, mis hijos, pero sobre todo, me preguntó cómo me sentía. Una pregunta tan simple, pero que nadie me había hecho en mucho tiempo. No pasó mucho antes de que Lucas sugiriera encontrarnos para un café. Me dije a mí misma que no había nada malo en eso, que éramos amigos y que podía ser un momento agradable. Sin embargo, en el fondo sabía que no era solo un café. El día del encuentro, me arreglé con más cuidado de lo habitual. Cuando lo vi, todo mi mundo pareció retroceder en el tiempo. Lucas estaba ahí, tan familiar y tan diferente a la vez.
La conversación fluía con una facilidad sorprendente. Me escuchaba con atención, hacía bromas que me hacían reír de una manera que había olvidado. Por un momento me sentí como la Sara de antes, como si el peso de mis responsabilidades y mi soledad hubieran desaparecido. Esa primera reunión fue solo el principio. Seguimos en contacto, mensajes que se convertían en llamadas y las llamadas en más encuentros. Una noche, mientras Tom estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, Lucas y yo cruzamos esa línea invisible que nunca debimos cruzar. Fue un momento lleno de pasión y de una conexión que me hacía sentir viva de nuevo, como si todo el vacío dentro de mí hubiera encontrado un respiro. Pero tan pronto como terminó, la culpa comenzó a hundirme. Sabía que había traicionado todo lo que representaba mi matrimonio, que había roto la confianza de Tom y los votos que habíamos hecho. Y sin embargo, no podía detenerme. Lucas se había convertido en el reflejo de lo que sentía que me faltaba en mi vida. Atención, pasión y una conexión que había desaparecido de mi hogar hacía mucho tiempo. Cada vez que estaba con él, olvidaba mi soledad, pero cuando volvía a casa, esa misma soledad era más aguda, más dolorosa. La culpa y el deseo se mezclaban, convirtiéndose en un torbellino del que no podía escapar. Después de semanas de luchar contra la culpa que me carcomía, supe que no podía seguir viviendo así. Cada vez que miraba a Tom, sentía que estaba traicionando no solo su confianza, sino también los años de vida que habíamos compartido. La mentira era un peso que me aplastaba más con cada día que pasaba. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba envuelta en un silencio que parecía amplificar mis pensamientos, decidí que no podía ocultarlo más. Tom estaba sentado en la sala, con su laptop frente a él, revisando algo del trabajo. Me acerqué despacio, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Me quedé de pie un momento, buscando las palabras adecuadas, pero no existían. Tom levantó la mirada, extrañado por mi actitud. ¿Qué pasa, Sarah?, preguntó, dejando a un lado la computadora. Tomé aire y me senté frente a él. Tom, necesito decirte algo, dije finalmente, sintiendo cómo mi voz temblaba. Mis manos estaban frías y mi garganta seca. Vi cómo su expresión cambió. Su frente se frunció y sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Qué sucede?, insistió. He cometido un error. Te he sido infiel. Las palabras salieron como un susurro, pero sentí como si hubieran resonado en toda la casa. La incredulidad se dibujó en su rostro. Sus labios se abrieron ligeramente, pero no dijo nada al principio. Solo me miró, como si tratara de entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, preguntó al fin, aunque era evidente que había entendido perfectamente. Repetirlo parecía imposible, pero sabía que debía hacerlo. He tenido una aventura con Lucas, admití, bajando la mirada. Sentía que no podía sostener su mirada. Tom se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, de repente, golpeó la mesa con el puño, haciendo que todo a mi alrededor temblara, incluido mi corazón. Su rostro se contrajo de dolor, y sus ojos, esos ojos que solían mirarme con tanto amor, ahora estaban llenos de rabia y decepción. ¿Con Lucas?, repitió, su voz baja, pero cargada de veneno. Asentí lentamente, incapaz de decir nada más. Un silencio opresivo cayó sobre la habitación, tan pesado que me costaba respirar. Finalmente, Tom rompió el silencio, y sus palabras fueron como un cuchillo que me atravesó. Siempre supe que algo no estaba bien contigo, pero jamás imaginé que caerías tan bajo. Sentí como mi pecho se apretaba, como sus palabras me herían más de lo que jamás habría imaginado. Había esperado su enojo, pero no ese desprecio, esa mirada que parecía borrar todo lo que habíamos sido. Sabía que no había excusa, que lo que había hecho era imperdonable, pero en ese momento comprendí que había destruido algo mucho más grande que nuestra relación. Había roto la imagen que él tenía de mí y no había vuelta atrás. Creí que su ira sería lo peor, pero no estaba preparada para lo que dijo después. ¿Sabes qué, Sarah? No eres la única que ha cometido un error. Mientras tú estabas ocupada con Lucas, yo encontré consuelo en otra persona. Mis piernas se debilitaron y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. ¿Con quién?, logré preguntar, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta.
con tu mejor amiga Carla, confesó. Las palabras me golpearon como un tren en movimiento. No solo me había traicionado, sino que lo había hecho con alguien en quien yo confiaba ciegamente. Nos quedamos en silencio, ambos destruidos por nuestras confesiones. La vida que habíamos construido juntos se desmoronaba frente a nuestros ojos. Sabíamos que ya nada sería igual. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos rotos. Tom se fue esa misma noche y yo me quedé sola, enfrentando las consecuencias de nuestras acciones. Ambos habíamos traicionado lo más sagrado, nuestra confianza. Aunque intentamos salvar lo que quedaba, la herida era demasiado profunda. La infidelidad no solo destruyó nuestro matrimonio, sino también las relaciones que valorábamos fuera de él. Al final, me di cuenta de que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir sin respeto y honestidad. Nuestra historia terminó en cenizas, un recordatorio eterno de lo que habíamos perdido.